damos la bienvenida a este programa especial de TV Senado en Congreso Futuro 2024, donde nos encontramos con distintos expositores que han estado aquí enseñándonos sobre el futuro. En esta ocasión tengo el placer de presentarles a Miguel Ángel Cañada, quien es responsable del Centro Nacional de Coordinación NSC de España sobre ciberseguridad, el INCIBE, entidad designada en España a la red del Centro Europeo de Competencias en Ciberseguridad de la Comisión Europea, y quien es también miembro de la Junta Directiva y vicepresidente en representación de las autoridades públicas nacionales de EXO. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí en Congreso Futuro y en TV Senado. Gracias por la invitación, un placer. Primero que todo, ciberseguridad es un tema que a muchos nos suena, pero pocas veces lo hacemos algo personal. ¿Nos podrías describir un poco por qué debería a cada uno de nosotros interesarnos la ciberseguridad? Bueno, a todos nos interesa la seguridad, ¿verdad? En el mundo físico, en el mundo donde nos movemos. Pues esto es lo mismo en el ámbito digital. Al final, la ciberseguridad lo que hace es protegernos a los ciudadanos, a las empresas, a los gobiernos en el ámbito digital, donde cada vez estamos más presentes. Más de la mitad, casi el 60-70% seguramente ya, del PIB global está vinculado a la economía digital. Con lo cual, la seguridad de ese ámbito es importante. Y luego también hay una segunda realidad, y es que no solamente es importante por la parte de seguridad, sino que es una enorme oportunidad de desarrollo económico. La ciberseguridad es la palanca que asegura, que hace confiable y segura la transformación digital. O dicho de otra manera, sin ciberseguridad no hay transformación digital. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta como uno de los actores potenciadores del desarrollo económico de un país. De todas maneras, y en este congreso en particular, el tema del año es ¿y ahora qué hacemos?, centrado en la inteligencia artificial, que sin duda es una tecnología disruptiva. ¿Cómo se relaciona esto, la inteligencia artificial, con la ciberseguridad? ¿Son sinónimos? ¿Podemos tratarlos juntos? ¿Son diferentes? ¿No? La inteligencia artificial es una tecnología, si me permites, una tecnología más, pero es una tecnología eminentemente disruptiva. Para que una tecnología, sea inteligencia artificial, sea blockchain, sea cualquier otro tipo de tecnología que estemos utilizando, se pueda utilizar y sea confiable y segura, los ciudadanos y las empresas puedan beneficiarse de ello, tenemos que trabajar una capa inferior que es la ciberseguridad. O dicho de otra manera, la inteligencia artificial o el resto de tecnologías habilitadoras nos van a aportar o nos pueden aportar un montón de oportunidades, nos pueden ayudar a desarrollar económicamente los sectores productivos, pueden generar economías de escala y eficiencias que aseguren un mejor uso de los recursos, pero todo eso tiene que estar garantizado, tiene que estar securizado, y ahí es donde juega un papel clave la ciberseguridad. La verdad es que a mí el tema de ciberseguridad es algo que me gusta mucho, pero cuando uno lo conversa en la casa con otras personas, cuesta que la gente se dé cuenta que es importante preocuparse de eso. Y justamente ese también es uno de los roles de Congreso Futuro, de poner estos temas en la mesa que a veces nos suenan un poco abstractos. ¿Cómo podemos también ayudar a que este concepto de la ciberseguridad vaya permeando en la sociedad? Bueno, el problema que tenemos con la ciberseguridad es que no lo vemos. Nosotros vemos la seguridad en el mundo físico, pero no vemos lo que ocurre detrás de una pantalla. Ahí acaba nuestra visión, lo que hay detrás es transparente. Entonces es difícil que la gente entienda que esto es importante porque no lo ve. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo, cuando un atracador entra en una entidad financiera y roba en una sucursal, se lleva el botín de la caja y hace un daño importante a esa entidad financiera. Cuando esto ocurre en el mundo virtual, en el mundo cibernético, y una organización criminal consigue encriptar los archivos de una entidad financiera mediante ransomware y pedir un rescate desorbitado, pueden pasar dos cosas: que se pague el rescate, que es infinitamente mayor que lo que han robado en la caja y que además no te garantiza que no vuelvan a hacerlo, y en segundo lugar, que hundan el banco, es decir, que ese banco deje de operar. Todos somos conscientes del impacto sistémico que eso puede tener. Aplica esto al sistema de salud con un hospital. La vida de las personas en riesgo porque no puedes operarlas, porque no sabes qué medicación tienen, porque pierden los historiales clínicos. O aplica esto al sistema de energía. Colapsas un país. Entonces, el problema de todo esto es que es difícil verlo porque está en el mundo virtual. Se ve cuando ocurre, pero entonces quizá es demasiado tarde. Y aquí es muy importante tener en cuenta
que securizar los sistemas requiere una inversión, pero no hacerlo puede tener un coste definitivo. Claro, y bueno, quizás estos son temas que nos importan como país, hospital, historias clínicas, energía, pero también para una pequeña empresa que quizá tiene sus datos, no protegerlos también puede tener un costo de que se vayan a la bancarrota. Sin duda, lo estamos viendo ya. Hay empresas que reciben ataques de ransomware, no pueden hacer frente al rescate, al chantaje, a la extorsión del cibercriminal y sencillamente, como no tienen acceso a la documentación, no pueden presentar las cuentas de la empresa, no pueden presentar los impuestos, no pueden hacerse cargo de eso. Tienen que cerrar, hay un cierre de continuidad del negocio, porque no pueden operar, no tienen los archivos de sus clientes, de sus proveedores, pierden el control del stock. Eso no es algo futurible, eso ya está pasando, ya ha pasado, va a seguir pasando. Es más, las infraestructuras críticas tienen un enorme impacto, pero son entidades, empresas con una mayor capacidad, con mayor presupuesto y pueden tener esa parte cubierta. Las pymes, que son no diré el 100%, pero el 90 y mucho por ciento de cualquier tejido productivo de cualquier país, no tienen esa capacidad. Es ahí también donde hay que ayudarles, ¿no? Y eso también le ocurre a las personas mayores que son estafados y que pierden los ahorros de toda una vida. Entonces, es una realidad que el único problema que tenemos a la hora de concientizar a la gente es que no es tan fácil de ver como que te roben el carro. Claro. Es mucho más difícil, ¿no? Pero el impacto, paradójicamente, es enormemente mayor. Y por ese lado, bueno, tenemos la concientización o educación sobre este tema que es clave porque no queremos colocar una contraseña insegura o quizá fundar nuestra empresa en una empresa de datos que quizás sea de acceso gratuito porque sabemos que de alguna parte pueden haber estas fugas de información para que tomen control quizás estos ladrones digitales. Pero quizás llevándolos ahora un poco más, ¿a qué podemos acogernos? Porque si somos víctimas de un delito, uno va a la policía a hacer una denuncia, tiene los tribunales de justicia. ¿Qué pasa cuando estos derechos se vulneran en el mundo digital? ¿Existe una policía digital? ¿Existe un marco regulatorio que inflinja una pena para esto? O si no, ¿cómo tenemos que avanzar en esa dirección? Bueno, sin duda, el ejercicio es muy sencillo, trasladar la seguridad y la persecución del delito en el ámbito físico al ámbito virtual. En el caso de España, nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, tiene un mandato claro de persecución del delito en el mundo virtual, en el mundo real y en el mundo virtual. Y es que además cada vez esa frontera de lo digital y lo físico es más insignificante, está desapareciendo, con lo cual la persecución de los delitos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es una realidad, la persecución judicial, la legislación penal, la legislación civil incorpora ya supuestos para persecución de delitos, pero hay un tema más importante y es evitar esos delitos. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, realizamos un enorme esfuerzo en ese fortalecimiento de capacidades, en que los ciudadanos y las empresas y también los gobiernos estén más preparados para evitar esa realidad, porque el que te atracó en el banco está en tu ciudad. La empresa que te lanzó el ataque de ransomware está en uno de esos países que no voy a nombrar, pero que todos conocemos, donde la legislación no llega porque sencillamente están protegidos por esos países y son agentes de desestabilización global. Sirven para atracar un barco virtual y al mismo tiempo que atracan ese banco están generando desinformación en un proceso electoral de un país. En ese sentido lo hace un poco complicado quizá porque, como dices tú, pueden ser de otro país en el que la legislación no es válida. ¿Cómo podemos entonces proteger un poco? Ahora ya yendo quizá al marco más regulatorio, a la parte más legislativa del país, ojalá poder aterrizarlo en Chile. Yo sé que tu experiencia está principalmente en Europa y en España, pero ¿cómo podemos construir este marco que proteja a empresas, a personas y a la institucionalidad chilena en general? Bueno, yo creo que el legislador chileno ha dado un paso importante. Hay una normativa que está pendiente en la Corte Constitucional. No sé si el término, lo que sería el Tribunal Constitucional en España, entiendo que el término aquí es similar, ¿no? Pero se está avanzando en la línea adecuada. Es importante tener una legislación que permita generar esa capacidad. Disponer de una agencia, sin duda, es un paso fundamental, porque es el primer paso para empezar a generar esas capacidades. Yo creo que Chile está avanzando
creemos que Chile está avanzando en la línea adecuada, y además nosotros venimos colaborando, conversando, dialogando para establecer esa cooperación, porque es muy importante trabajar esto en el ámbito de la cooperación internacional. Lo decíamos hace un momento, los delitos cibernéticos se originan en cualquier país, con lo cual esas capacidades que tú generas en el país no son un valor añadido, son una condición indispensable, una condición necesaria, y al mismo tiempo tienes que trabajar con otros estados para intercambiar información, protegerte de un incidente que empieza en otra región del mundo y que va a llegar aquí. Por lo cual yo creo que Chile está avanzando en los pasos que está dando, que ha dado en este último año, en años anteriores, pero especialmente en este último año, son decisivos, y va a poner una base sólida para esa generación de capacidades. Bueno, tú mencionabas justamente la legislación chilena, efectivamente, es un tema importante a nivel nacional. De hecho, hay una mesa de trabajo, tanto dentro del Senado, se está discutiendo en estos proyectos de ley, y justamente en esas líneas, ¿cuáles serían como los principios guiadores? Porque sabemos que hay distintas avenidas que tomar. Uno puede ser muy liberal o muy proteccionista, ¿cierto?, de los datos, de la ciberseguridad misma. ¿Cómo podemos seguir estos principios a la hora de formar estas leyes? Bueno, yo voy a contarte el caso, cómo lo estamos haciendo nosotros, que es una vía, puede que sea una vía mejorable, puede que haya otras vías, ¿no? Pero en cualquier caso, lo primero que nosotros hemos hecho es entender que esto es un tema transnacional, con lo cual España no está legislando esta materia de manera individual. Nosotros nos movemos en ese marco europeo, y dentro de ese marco europeo la Comisión Europea está proponiendo diferentes legislaciones, directivas o reglamentos que nos pueden ayudar en esta línea. Evidentemente hay una estrategia digital europea muy clara. Es una estrategia digital que además apuesta por esa soberanía digital, y la soberanía digital en el ámbito de la ciberseguridad tiene que ver con las capacidades que necesitamos. No podemos esperar que otros nos solucionen el problema, es imprescindible generar esas capacidades, tener esa entidad, esa agencia que pueda realizar todas esas actuaciones y luego cooperar internacionalmente. Europa es el champion de la regulación. Esto es bueno o malo, no lo sé, pero esa es la realidad. Nosotros regulamos, legislamos, y además lo hacemos en un marco de cooperación con 27 Estados miembros, con lo cual traemos a la mesa diferentes sensibilidades, diferentes oportunidades, diferentes prismas, lo cual creo que enriquece bastante nuestra legislación. Y la legislación que se está desarrollando en Chile también está participando de esa realidad, ¿no? La directiva NIS2, que viene a proteger infraestructuras y sectores esenciales en Europa, también ha sido considerada para desarrollar la legislación en Chile, lo cual va a generar un espacio de colaboración, o puede generar un espacio de colaboración muy amplio, ¿no? Yo creo que esa agenda legislativa que nosotros estamos haciendo debe cumplir con un elemento que es fundamental, y eso es común a toda la legislación sobre ciberseguridad y otra tecnología, que es poner en el centro al ciudadano. Y en esto Europa es tremendamente insistente. No ocurre en todas las regiones. Los derechos de los ciudadanos a veces se supeditan a la tecnología o al desarrollo económico, perdón, al desarrollo empresarial o al desarrollo, digamos, tecnológico. Nosotros queremos poner al ciudadano en el centro, porque el ciudadano tiene que ser el beneficiario de todas esas políticas, y porque esas políticas deben generar oportunidades que beneficien al ciudadano, y en eso estamos trabajando. Eso que mencionas me parece muy interesante, porque justamente iba para ahí mi próxima pregunta. El mundo privado es súper importante en todo, tanto en la materia de inteligencia artificial como en el desarrollo de ciberseguridad, de todo lo que es plataforma. Uno lo mira y no son organismos estatales o públicos los que están desarrollando. Uno escucha nombres de empresas, Meta, Google, Microsoft, todo. Hay intereses más bien privados. ¿Cómo regular? Porque finalmente también queremos cierta innovación, queremos que las empresas crezcan porque generan crecimiento. ¿Cómo hacemos para que, aún teniendo al ciudadano en el centro, estos derechos no sean como una caja de la que no se puede salir, y que finalmente resulte en el bien de toda la sociedad, que es lo que queremos? Uno de los pilares de la ciberseguridad y de la estrategia digital europea es la colaboración público-privada. La capacidad de innovación, la capacidad de tracción, la flexibilidad y capacidad de avance del sector privado es
mucho más ágil, es mucho más rápida que lo que ocurre en el sector público. Y tenemos que beneficiarnos y tenemos que colaborar en el desarrollo de esa tecnología. Esto ocurre en el ámbito civil, pero también en el ámbito militar. El desarrollo de las soluciones duales de uso civil y militar, fundamentalmente, esa capacidad de innovación está en el sector privado. Y de hecho, la OTAN ha puesto en marcha una iniciativa, Diana, que lo que está haciendo es incorporar al sector privado para responder a los retos y desafíos que tiene en el ámbito de la ciberseguridad. Con lo cual, no es una opción, bajo mi punto de vista, contar o no contar con el sector privado. Es esencial que esté ahí. Nosotros en el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España trabajamos, de hecho, integramos, de hecho, soluciones, servicios y capacidades del sector privado. Y es fundamental porque si no es muy difícil llegar al objetivo de fortalecer esas capacidades. Me imagino, o sea, realmente como ahí está toda la capacidad prácticamente, por también un tema de recursos y de intereses, pero cómo lograr congeniar finalmente estos mundos, porque como las empresas muchas veces el principal interés es más bien económico que el del bien público, ¿cierto? Ahí donde los intereses a veces se mezclan un poco. ¿Cómo poder, de nuevo, mandando un mensaje quizá también a quienes están legislando en nuestro país y a las instituciones que están llevando estos temas? Sí, aquí yo creo que las empresas inteligentes, las empresas sostenibles, tienen muy claro que el desarrollo, su propio desarrollo económico y su propio beneficio debe estar vinculado al desarrollo social. Porque el problema es que si tú no entiendes, y las empresas lo hacen, si tú no entiendes que al final el desarrollo o tu capacidad de crecimiento está vinculada a la capacidad de desarrollo social, si no entiendes que eso está vinculado, tienes un problema, porque vas a no tener clientes. Claro. Con lo cual yo creo que las empresas este approach lo tienen. Y las empresas también tienen que participar en la conversación de cómo legislar, porque ellos viven en el día a día. Evidentemente es el regulador el que tiene que, de alguna manera, aunar todos esos intereses y no perder el foco, insisto, de que el ciudadano está en el centro. Y esto lo acabamos de ver, por ejemplo, con la reciente normativa sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no? En diciembre, ese acuerdo sobre el reglamento de inteligencia artificial, que además, con toda humildad, estamos muy satisfechos de que se haya hecho durante nuestra presidencia con el impulso de nuestra anterior secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que ha sido una de las propiciadoras y mayores impulsoras de esta actividad. Esa normativa tiene dos principios que quiero destacar, que para mí son fundamentales. El primero es encontrar el balance entre el acceso a la tecnología, el desarrollo de la innovación, y eso también tiene que ver con la capacidad empresarial y el desarrollo empresarial. Para que haya innovación necesitas tener retorno de todo lo que inviertes. Por supuesto. Balancear todo eso con los derechos de los ciudadanos, balancear todo eso con la necesidad de que el ciudadano esté en el centro de la norma. Y yo creo que esta regulación de inteligencia artificial, la primera del mundo, lo consigue. Y la segunda tiene que ver con la gestión del riesgo. Cuanto más crítico sea el desarrollo de la inteligencia artificial, más control, si me permites la expresión, tenemos que poner. Pero en espacios donde haya menor riesgo, tenemos que ser más amplios. En cierto modo es un cierto componente de autorregulación, ¿no? Es decir, yo creo, y lo creo firmemente, que toda la capacidad de desarrollo está en la vinculación, en el alineamiento y en la colaboración del sector privado y el sector público. Muy bien, Miguel Ángel, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte una última pregunta. ¿Cuál es tu futuro posible? Mi futuro, bueno, aquí voy a decir una realidad que nadie me va a poder discutir sobre mi futuro, ¿no? Y es que en esta vida todo es previsible menos el futuro. Por lo tanto, no sé cuál será el futuro. Lo que sí sé y lo que sí tengo claro es que este proceso disruptivo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y que nosotros creemos que estamos en el albor casi de la tecnología final, no es tal. Vendrán nuevas tecnologías, vendrán nuevas capacidades, vendrán nuevas realidades que nos sorprenderán y no tardará mucho tiempo, de la misma manera que hace 40 años era impensable estar en el momento en el que estamos. Yo no sé cuál es el futuro que me deparará, pero lo que sí tengo claro es que la ciberseguridad va a ser cada vez más un elemento fundamental en todo lo que hagamos, porque este mundo cada vez es más digital. De hecho, este mundo ya ha roto completamente la barrera de lo físico y lo digital.
y por lo tanto, para que esa digitalización se realice, se produzca, se desarrolle en un entorno confiable y seguro, no podemos perder nunca de vista esa capa de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Cañada, representante del Centro Nacional de Coordinación en España del INCIBE de Ciberseguridad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa especial de TV Senado en Congreso Futuro 2024. Muchas gracias.